Bueno, mi gente, hoy les traigo algo que quería traer hace tiempo ya. Se me dio la oportunidad, gracias a Dios. Y nada, es un invitado al cual para mí es un honor traerlo aquí, ya que hasta donde sé y entiendo es un total experto en su área y creo que va a poder enseñarnos mucho. Así que, sin nada más que decir, Patrick, preséntate. Saludos, mi nombre es Patrick Reyes, soy profesor acá en el programa de Biología Marina, en el Departamento de Biología de UPR Humacao. Bueno, Patrick, y así para arrancar y para que nuestro público tenga un poquito de contexto, ¿desde cuándo surgió este interés por la biología marina como tal? Pues yo básicamente desde pequeño, o sea, yo tal vez ya a los 8 o 9 años, ya yo sabía que esto era el área que yo iba a estar estudiando. O sea, yo siempre he tenido una gran pasión por el ambiente marino y desde pequeño, o sea, he hecho diferentes trabajos, tareas relacionadas a, principalmente, he sentido una fascinación hacia los peces. Así que mi familia hace muchos años tenía una pescadería, así que yo trabajé limpiando pescado, trabajé en un restaurante también haciendo, o sea, desde el proceso de cocción. Trabajé en pet shop, o sea, y he tenido de alguna forma u otra siempre organismos acuáticos, pues estamos hablando de tener acuarios, ¿verdad? Uh-huh. Así que básicamente esta pasión por esto desde pequeño, como tal. Desde muy pequeño, y que tú recuerdes, no hubo como que un punto, un momento de inflexión que tú hubieras dicho, ok, esto es lo mío, como un momento particular que tú recuerdes. No, o sea, siempre estuve claro que iba a estudiar biología marina, o sea, sí. No hay nada así como que un punto de que de momento, esto es lo que me gusta. No, a mí siempre esta cosa me ha gustado, sí. Wow. Entonces, ya que tenemos eso claro, para que le expliques un poquito a nuestra audiencia más o menos y que la gente tenga un poquito más de noción todo, porque todos aquí vinimos a aprender de ti. Uh-huh. ¿Qué es lo principal que busca entender la biología marina? Lo más básico. Pues básicamente es ese proceso, esas interacciones, o sea, porque es que la podemos dividir en diferentes áreas, pero básicamente de todos estos es el estudio de todos estos organismos que están relacionados al ambiente marino, pues, y los diferentes procesos que ocurren entre ellos, ya sean procesos que están relacionados con factores, como nosotros decimos, bióticos, que es entre los organismos, y abióticos, que son factores que no están relacionados a procesos que tienen vida como tal. Uh-huh. Y fíjate, a mí siempre algo que me ha dado curiosidad en sí cuando venimos a ver, realmente la mayor parte de nuestro planeta, hasta donde sabemos, es océano y pues realmente lo habitan criaturas marinas. Uh-huh. ¿Qué tan cierto es eso que solamente conocemos el 5% de nuestros océanos? Sí, es muy cierto, porque realmente posiblemente un poquitito más, pero no mucho más que eso, porque hacer los estudios desde el punto de vista del océano, o sea, conlleva toda una tecnología que de hecho hasta hace poco se están desarrollando todos estos sistemas y es sumamente costoso, o sea, desarrollar todo ese equipo que pueda aguantar esas grandes presiones resulta muy complicado, o sea, hasta cierto punto fuera del sistema de propulsión, ¿verdad?, de los cohetes para el espacio, hacer una nave espacial que no aguante tanta presión, muy poca presión, es mucho más sencillo que hacer ¿verdad?, un vehículo, un sumergible que realmente resista las grandes presiones. Ahora con la tecnología nueva de que podemos tener instrumentos, ¿verdad?, que son algunos de ellos autónomos y algunos de ellos guiados, ¿verdad?, que puedan resistir a estas grandes presiones con todo un sistema de cámaras, ¿verdad?, ROV o sea, nos transporta sin riesgo, exacto, a estas zonas profundas y podemos recuperar esa información, pero claro está, o sea, la escala es limitada, o sea, no tenemos una escala grande no podemos navegar libremente. No, o sea, no libremente, sino que el espacio que podemos cubrir está limitado. La otra cosa que ese equipo, ¿verdad? Ese equipo está dado a una embarcación en el caso. Y esas embarcaciones son sumamente costosas, o sea, tienen costo de varias decenas de miles de dólares el día
para entonces llevar a cabo esa investigación como tal o ir a recoger esa información. O sea que eso se realiza por día. Sí, ellos cobran por día, o sea, entonces el trabajo es continuo las 24 horas, por eso es que cuando ellos... Señor, la batería ya está cargada. Ahora sí. Cuando se realiza esas investigaciones, se trata de sacar la mayor cantidad de información, ¿verdad?, de data posible, con otros compañeros que estén allí. Bueno, que realmente se distribuye el costo, o sea, se trata de optimizar y maximizar ese viaje, okay, para entonces tratar de recuperar la mayor cantidad de información posible. Así que se hacen una gran cantidad, ¿verdad?, de trabajo. Sí, una inversión grande. Sí, es una inversión grande de dinero, sí, definitivamente. Wow. Y posiblemente después de todo lo que está relacionado al espacio, posiblemente es una de las áreas de la ciencia, ¿verdad?, una de ellas, ¿verdad?, que es sumamente costosa. Y fíjate, ahora que estamos así ya sumergiéndonos en el tema marino per se, ¿qué es lo que principalmente distingue a los ecosistemas marinos de los ecosistemas terrestres? Hay muchos componentes, o sea, tenemos la penetración de la luz desde el punto de vista físico, o sea, que existe una atenuación vertical, o sea, que la luz no llega, tiene una capacidad de llegar a no llega de manera tan directa. No tan directa, sino que no llega a grandes profundidades, claro. O sea que eso es uno de los componentes. Tenemos lo que tiene que ver con la densidad del agua, ¿verdad?, que eso afecta el desplazamiento de los organismos en las comunidades. Por ejemplo, en el ambiente marino tenemos, y acuático más bien, no solamente marino, organismos que viven en la columna del agua que conocemos como plancton, que es una comunidad, como quien dice, única, debido a las características del agua, ¿verdad?, esa densidad que tiene, que ellos pueden permanecer y tienen sus mecanismos para permanecer en la columna de agua. Así que eso es, ¿verdad?, por decirlo, mencionar una contundente como tal. Y ahí tenemos la diversidad de organismos, o sea que pasan, algunos de ellos pasan un periodo de vida, ¿verdad?, en sus estadios larvales, otros viven toda su vida en esa columna de agua, desde algunos de ellos muy sumamente pequeños y otros sumamente grandes, ¿verdad?, como algunas de las medusas como tal, o sifonóforos. Y fíjate, cuando hablamos de esa clasificación de especies como tal, y hablamos y miramos sobre todo el pasado, ¿entendemos entonces que la vida realmente provino del mar o hay una posibilidad remota de que haya provenido del espacio y del espacio haya entrado al mar? Es que ese es ¿verdad?, una de esas hipótesis es la de panspermia, y que ahora hay varias películas que están trabajando eso, ¿verdad? Pero una de las cosas es que la evidencia que hay, o sea, y se señala, ¿verdad?, a los fondos marinos en la zona de las ventilas hidrotermales como uno de los candidatos, ¿verdad?, una de las zonas con más probabilidad de que en esos lugares fue que realmente se comenzó, ¿verdad?, todo este proceso de iniciarse la vida como tal, por las características de todos los procesos que estaban ocurriendo entre las interacciones de todas estas rocas, las altas temperaturas, ¿verdad?, protección, ¿verdad?, contra la radiación ultravioleta. Así que es por decirlo así, o sea, uno de los lugares que se está estudiando, ¿verdad?, como posibles centros, ¿verdad?, para el origen de la vida como tal. Como un posible, la cuna de la vida, por así decirlo. Sí, podríamos decirlo así, sí. La cuna de la vida. Wow. Entonces, cuando tú como biólogo marino ves todo esto, para ti, te pido un poquito aquí tu opinión personal también como biólogo, y según lo que has visto y has investigado tú, para ti, ¿cómo se define la vida? ¿Puedes volver a hacerme la pregunta? Sí, no, tranquilo. Para ti, ¿cómo se define la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué definición tú le das? Ay, Dios mío, es que está la definición clásica de la vida, ¿verdad? Organismos que poseen un metabolismo, que se pueden reproducir. O sea, que hay una serie de factores que ya están básicamente establecidos, ¿verdad?, en lo que nosotros podemos definir, que poseen el metabolismo, ¿verdad?, que pueden entonces tener todo el componente de transferir su material genético a otras generaciones como tal.
y que es como nosotros conocemos a la vida, ¿verdad? Hay muchos componentes, ¿verdad?, de trabajos de ciencia ficción que le atribuyen o podrían atribuir la vida a otras estructuras, ¿verdad?, que se han trabajado y que básicamente no guardan una relación desde el punto de vista de estructuras, vida que no está dirigida directamente o no está relacionada al carbono, sino que al silicio. Okay. Pero nada, o sea, no hay ninguna evidencia contundente que pueda sostener eso como tal. Y tú como científico, ¿cómo ves esta constante interacción entre lo fictivo o la ficción con lo real, con la ciencia? ¿Tú de verdad crees que es algo positivo o es algo que puede llegar a ser perjudicial en ciertos aspectos? No, yo no creo que sea perjudicial, porque realmente muchos de los clásicos de ciencia ficción, desde el punto de vista, vamos a poner Julio Verne, ¿verdad? Básicamente en el caso de Julio Verne, ya él había, básicamente en el caso de él ya había escrito una serie de libros. De hecho, hay unos que tienen componente de 20.000 leguas de viaje submarino, si mal no recuerdo el título, en donde básicamente lo que él plantea, pocos años después, ¿verdad?, en términos de décadas, son adelantos tecnológicos que se dieron, que se desarrollaron como tal. Así que, y muchos de ellos, o sea, ¿cómo podemos mencionar? O sea, de diferentes autores. Lovecraft. Sí, o sea, que básicamente cosas que en un momento se pensaba que era totalmente imposible, poco tiempo después, ¿verdad?, en una generación, dos generaciones, pues se desarrollaron esas tecnologías como tal. Ejemplo claro, la inteligencia artificial. Bueno, sí. Así que si vemos eso desde Space Odyssey 2001, o sea, con el caso de HAL, ¿verdad? En la inteligencia artificial, pues una película que ya debe de tener, ¿cuánto va para 25? 25 años. No, pues 69. Wow. Así que estamos hablando de casi medio siglo, ¿verdad? Medio siglo, sí. Medio siglo prácticamente. Sí. Medio siglo. Oye, y cuando, retrocediendo un poquito a la época en la cual tú eras más joven, ¿qué percepción tenía la gente sobre este ámbito de investigación de la ciencia como tal? ¿Cómo veía la gente el mar versus la modernidad hoy en día? Yo creo que sigue el mismo asombro, o sea, la misma curiosidad. Porque, por ejemplo, nosotros, cuando yo comencé a estudiar acá, el programa no llevaba tanto de establecido acá en UPR Humacao. Y más o menos la cantidad de estudiantes que habían eran 100, y todavía continuamos más o menos con el mismo número. O sea que anualmente se reclutan 30 estudiantes y, o sea, ¿cómo podemos decir? Aparte de todo, bueno, una de las cosas que también a mí me ayudó a llamar mucho la atención eran los documentales que se daban en esa época, ¿verdad? A finales de los años 70. Todavía existían los documentales de Jacques Cousteau, existía la serie de Cosmos de Carl Sagan, así que básicamente ayudaron. En el caso de la serie de Cosmos, a mí me llamó mucho la atención por lo bien hecha que está, y todavía, o sea, está por decirlo así, la continuación de Neil deGrasse Tyson. ¿Verdad? Sí, que todos esos fueron grandes bases, grandes cimientos. Sí, entonces, pues ese componente también de ciencia, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, y yo creo que es un continuo, o sea, no solamente desde hace, qué sé yo, 40 años atrás, 50, 60, 70, o sea, este componente de conocer cómo funciona la naturaleza, llevamos en ese trabajo miles de años, o sea, no creo que sea una cosa, una moda de ahora, sino algo filosófico. Sí, seguro. Y fíjate, en esa época un poquito más, ¿verdad? Los 70, como tú bien dices, 80, 90, cuando tú normalmente conversabas con las personas y los científicos, sobre todo, o tus profesores de estos temas, ellos veían esto como algo relativamente
nuevo en el estudio más filosófico, científico, o como tú bien dices, era algo ya mucho más antiguo? ¿Se trataba como algo antiguo o moderno? Bueno, de lo que yo recuerdo, casi todos los cursos comenzaban con un componente histórico en el área que uno estaba ubicado. O sea, si nosotros estábamos estudiando oceanografía o ecología costanera, o en el caso de ictiología, o sea, siempre se repasaban todos estos primeros científicos que iniciaron todas estas áreas de estudio. Y eso era como que una parte importante y que todavía yo en los cursos sigo repartiendo las cosas, discutiéndolas como tal. Así que yo entiendo que también, o sea, existe cierto nivel de continuidad en esos temas. Sí, que ya, aunque llevan tiempo tocándose, pues se siguen tratando como algo, aunque antiguo, nuevo. Bueno, o sea, ¿cómo te digo? O sea, desde el punto de vista histórico, conocer esos trabajos clásicos que sentaron las bases para estos diferentes estudios y conocerlos, ¿verdad? Como parte de la cultura científica que uno debe de tener, ¿verdad? Y entonces, pues nada, o sea, ver estas contribuciones de todas estas personas y luego entonces entrar de lleno en qué es lo que sabemos sobre cada una de esas áreas. Eso entonces en dónde estamos parados y entonces ver estos adelantos. Que entonces eso era también otro de las partes importantes que se discutían y que también yo hago en la clase como tal, por lo menos en un curso mío. Y tú como profesor, ¿cuál ha sido tu experiencia ya dando clases y enseñándole todo este mundo a los estudiantes? Tú como profesor, ¿cómo ves que lo perciben ellos? ¿Cómo lo absorben? ¿Cómo lo aprenden? ¿Cómo lo entienden? Pues yo entiendo que desde el punto de vista, por ejemplo, cuando yo comencé esas técnicas de transmisión de conocimiento, o sea, con unos sistemas de pizarra y si acaso un proyector vertical, ¿verdad? Una tecnología media árida, ¿verdad? Ahora con todos los sistemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Pantallas inteligentes y los monitores, todas las presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, en muchos cursos me hablaban de organismos que yo no tenía la más mínima idea de qué rayo era lo que me estaban hablando. Ahora yo tengo la precaución de que cuando estoy hablando de algún organismo yo puedo buscar una imagen y entonces que los estudiantes los vean, o sea, para llamar la atención, o sea, que trato de moverme a ese componente altamente visual, verde y colorido para llamar la atención, que cuando yo estaba estudiando era poco o nada, o sea, y desde el punto de vista de algunos pocos libros que, ¿verdad?, que se están moviendo posiblemente en esa área de la pedagogía para hacer, ¿cómo podemos mencionar? Un poquito más ameno ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Más atractivo. Sí, pues yo pues me veo cuando fui estudiante de bachillerato en esa silla, y ahora pues entonces veo con estos adelantos tecnológicos que yo puedo hacer, ¿verdad?, un proceso mucho más efectivo, robusto que lo que en aquel momento, y no era porque los profesores no fueran buenos, era que simplemente había unas limitaciones tecnológicas. O sea, ahora tenemos toda una gama de herramientas. Sí, básicamente con unas mejores sistemas de información que entonces podemos presentarlo, ¿verdad? Y que sea mucho más sencillo ese proceso de entender todos estos componentes como tal que uno está discutiendo. Fíjate, en el área ya más investigativa, más de campo de investigación, más o menos cómo corre un poquito ese proceso desde que ustedes eligen lo que van a investigar, van allá a esa área específica, en esa embarcación y con ese equipo, cómo se mueve un poquito ese entorno. Es que todo depende, o sea, si tú eres un estudiante graduado, posiblemente si tú tienes algún tema, tú puedes lograr una propuesta, o en muchos de los casos cuando tú llegas a escuela graduada, por lo menos en el caso de Mayagüez en Ciencias Marinas, pues tú buscas tratas de verdad buscar algún profesor que esté trabajando en un área que sea la que a ti te llama la atención, y si esta persona tiene dinero, ¿verdad?, fondos, logra una propuesta, pues entonces tú básicamente entras en esa área y te pones a hacer una investigación. Hay algunos casos, algunos estudiantes, ¿verdad?, que están afuera, pues entonces someten una propuesta, pueden lograr los fondos y entonces básicamente consiguen una persona que sea su
director de tesis, ¿verdad? O de disertación, y entonces básicamente lo guía en todo ese proceso de esta zona. Pero en el caso de que esta persona buscó su dinero, ¿verdad? Como aquí hemos hecho algunas contribuciones con una compañera que egresada de acá, que logró una beca de NOAA y entonces está trabajando en el área de Jobo, y ella básicamente su investigación completa la está, y de hecho contrató a algunos de nuestros estudiantes para entonces recoger data de allá de campo en el área de Jobo. Así que ellos están siendo como sus así profesores. Que sí, o sea, ¿cómo podemos decir? O sea, todo depende de una serie de circunstancias, ¿verdad? En el sitio donde uno se encuentra, ¿verdad? Y los procesos de investigación. Por lo general uno trata de irse a una universidad que haya algún profesor o profesora que esté trabajando en un tema particular que a uno le interese como tal. Y ya más en el campo, ahí como quien dice, pues investigación per se, ¿cómo opera más o menos? Como cuando ustedes dicen, ok, hay que descender al mar, hay que recoger tal muestra. Ok, si tu pregunta es, todo depende del tipo de investigación en el área que uno está. Un concepto que posiblemente sea el que mucha gente tiene es que uno va de pasadías allá y que la va a pasar bien. Pero en muchos casos ese proceso antes de llevar a cabo ir al agua, ¿verdad? Como decimos nosotros, requiere una preparación previa que a veces toma varios días o puede tomar varias semanas, o sea, porque todo depende del área. Por ejemplo, en mi disertación doctoral a mí me tomaba posiblemente cerca de una semana preparar los materiales que yo necesitaba para tomar mis muestras de campo. Estaba solamente un día en el agua, en la embarcación, y luego estaba posiblemente un mes procesando información de los instrumentos y haciendo los análisis de las muestras que yo recogí en el campo. O sea que si nos ponemos a ver, era muy poco tiempo en el agua y mucho tiempo en el laboratorio. En el laboratorio, ¿verdad? Haciendo análisis de muestras de agua, y en el laboratorio procesando imágenes y procesando información recogida por los instrumentos. Así que, y no solamente eso, con la colaboración de otros compañeros, porque cuando hacíamos esos cruceros, y yo le mencionaba a la gente que me iba de crucero, pues pensaban que yo iba a pasarla bien, ¿no? De jangueo, ¿no? Íbamos a trabajar, y el trabajo era sumamente duro. O sea, montamos en esa embarcación casi a la salida del sol, y en muchos casos regresábamos en la tarde y todavía por la noche estábamos preservando muestras, ¿verdad? Como en el caso, recuerdo, de clorofila, que muchas de ellas había que filtrar esas muestras de agua, y no nos íbamos del laboratorio hasta que terminábamos, y eso posiblemente era a las 2 o las 3 de la mañana. Wow. O sea, y eso no era que yo lo dejo para mañana, no, eso había que hacerlo el mismo día. Así que sí, el trabajo era duro como tal. Sí, ustedes básicamente despertaban temprano y madrugaban. Sí, y entonces no solamente eso, o sea, si terminábamos la tarea, que por lo general yo era el último, nosotros asistíamos los otros compañeros, o sea que era una brigada de trabajo, pero habían personas que estaban dedicadas a un componente particular. Ok, era un equipo que se dividía en secciones. Sí, como te había mencionado al inicio, que entonces cada uno o cada una tenía unas tareas particulares que tenía que realizar durante ese crucero como tal. Y en caso de que terminara uno, ayudaba al otro. Sí, eso era, si pasaba algo, recuerdo en una ocasión que perdimos un instrumento que se tuvo un instrumento caro, ¿verdad? Que era una red de plancton, y básicamente se perdió. Si mal no recuerdo, eran como 18 o $20,000 ese equipo. Así que sí, estamos hablando de equipo caro, o sea, estamos hablando. Yo utilicé una roseta óptica que costaba casi $250,000, y eso se descendía en el área oeste, cerca de 200 metros de profundidad en la estación más profunda. O sea que había cierto nivel de estrés también, porque eso tenía que regresar, y si había cualquier falla, pues entonces recaía en tus manos. Sí, en varias ocasiones yo estuve a cargo del crucero, así que era una responsabilidad ese equipo, ¿verdad? Muy, muy grande. El manejo de un equipo muy costoso, al fin y al cabo. Sí, lo que habíamos mencionado, o sea,
todos estos equipos son costosos y bajo las condiciones que uno... De hecho, recuerdo en otra ocasión que tuvimos que suspender el muestreo porque estábamos más o menos, yo creo que fue para agosto, septiembre, cuando en el área oeste se meten estas tormentas eléctricas después del mediodía. Y básicamente el capitán suspendió el muestreo porque se formó una tromba marina y, o sea, tenemos que... O sea, y son cosas que pasan, o sea, sí, parte de... Sí. Parte de... Sí. O sea, que había un componente de seguridad y eso es también, ¿verdad? Una de las cosas importantísimas que hay que tomar en consideración. Y fíjate, como todo en esta vida, te pregunto, ¿existen riesgos que uno puede correr en el área, en el campo como tal, área de trabajo? ¿Hay riesgos de ser atacado por algún animal, contaminarse con algo? Realmente en Puerto Rico, ese tipo de situación con los animales es bien baja. Yo creo que es más probable que tú estés caminando hacia la playa y tú sufras un percance relacionado a materiales, a disposición de cosas que dejan los seres humanos, o sea, una botella rota que estés caminando por la orilla, o un pedazo de metal, o otra cosa que esté tirada. Es mucho más probable eso que te ocurra un incidente con algún organismo, claro. Si uno es alérgico a, qué sé yo, a alguno de los organismos. Un erizo puede ser. Bueno, en el caso de los erizos, o sea, pero uno más o menos pueden tener, caminando porque, o sea, los erizos no están en la columna de agua, están en los fondos, así que si uno camina, si uno no tiene la protección de calzado, ¿verdad?, de botines, pues puede ser un problema. Y los mismos botines, o sea, deben de proteger a uno contra cualquier material cortante que esté en esa área. Pero en el caso de los organismos acá, tal vez alguna picada de alguna agua viva, pero eso es un incidente, realmente no es común. Aquí no tenemos una gran cantidad de organismos que sean altamente peligrosos desde el punto de vista de venenosos o ponzoñosos que puedan inyectar veneno, o el caso de hace cerca de mes y medio, ¿verdad? El joven que tuvo un encontronazo con un pez, que no es un pez piedra, ¿verdad? Es un pez escorpión. Okay. Pero aquí tenemos esos organismos y por lo menos desde el programa, hablando con la otra profesora, con la doctora Débora Parrilla, acá nosotros no hemos tenido ningún incidente con, o sea, por lo menos con las cascanas, con el pez escorpión acá, que nosotros tengamos, que recordemos, ¿verdad? Eso no quiere decir que en otras partes del planeta hayan lugares, ¿verdad?, en donde visitar el ambiente marino hay caracoles tóxicos, hay peces, hay serpientes marinas, hay, o sea, hay cocodrilos marinos, hay tiburones, o sea que hay otra serie de organismos, ¿verdad?, que son que están en estas áreas, ¿verdad?, que pueden causar y nada, uno lo que tiene que hacer es, ¿verdad?, ir preparado, ¿verdad?, para estas situaciones como tal, y saber y realmente conocer. O como nosotros sabemos, el incidente del crocodile Hunter, sí, que realmente no tuvo ningún problema con un cocodrilo y fue una raya, básicamente, él, ¿verdad?, estaba nadando por encima de ella y pues básicamente con la espina que tiene en el rabo, básicamente, si mal no recuerdo, le perforó el corazón. Sí. Un caso famoso. Sí. Pero eso, pues, sabemos que hay otras playas que en otros lugares en donde alimentan a rayas y la gente va y está con ellas. Yo no estoy seguro si ellos procesan esas rayas desde el punto de vista que le eliminan esta estructura, ¿verdad?, esta espina cerca del rabo, que posiblemente es una de las cosas que hagan, ¿verdad?, pero para que no haya ningún incidente con los turistas que están en estas áreas. Y fíjate, ahora que tú mencionas el tema del turismo, tú como tal, con honestidad, ¿tú recomiendas esto? O sea, ¿tú le recomiendas a alguien que, por ejemplo, le guste todo este tema, ¿verdad?, del mar, pero no sea científico, no sea biólogo marino? ¿Tú le recomiendas como que se aficione a profundizarse en el mar, que se compre un tanquecito de oxígeno, un trajecito de buceo o un sumergible y baje? Sí, yo entiendo que sí. O sea, nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, tenemos escuelas de buceo. O sea, esa interacción de nosotros por ser una isla, ¿verdad? Nosotros tenemos un vínculo muy, muy estrecho con el ambiente marino. O sea, tenemos ¿verdad?, playas, y tenemos una gran cantidad de ¿verdad?, desde el punto de vista de los pescadores.
y otros componentes, ¿verdad? Que trabajadores del mar, pues, también podríamos mencionar, ¿verdad? Que de alguna forma u otra están relacionados, ¿verdad? A toda la parte turística, a la parte, ¿verdad? De pesca ya sea comercial o pesca recreativa. Y que personas de alguna forma u otra le dan apoyo a todas estos componentes, ¿verdad? Mecánicos, personas que dan mantenimiento a la embarcación o que venden todos los equipos, ¿verdad? Ya sea para deportivos o de mantenimiento como tal. Así que yo creo que sí, o sea, nosotros somos personas que ese componente del ambiente marino está en nosotros como tal, o sea, es algo que llevamos y que las distancias, o sea, y otra de las cosas, o sea, nosotros estamos cerca, así por lejos que nosotros podemos estar en el centro de la isla, estamos relativamente cerca, ¿verdad?, del ambiente marino. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo, para ser redundante, ¿verdad?, en el caso de Fajardo, o sea, uno en cuestión de menos nada, o sea, uno puede estar en Seven Seas, estar en toda esa área de esa costa y entonces moverse al yunque, o sea, que eso es otra de las cosas importantes. Nosotros tenemos una diversidad, ¿verdad?, de diferentes ecosistemas, aún en el área allá, praderas de hierbas marinas, tenemos arrecifes de coral, tenemos manglares, tenemos costas rocosas, o sea que podemos visitar diferentes ecosistemas marinos en un área relativamente pequeña y luego visitar otros sistemas que están a una distancia, qué sé yo, de cuánto, 45 minutos, menos de una hora. Pero o sea que, mismo. Sí, o sea que es algo increíble, o sea, esa diversidad que nosotros tenemos acá. Y fíjate, cuando tú hablas de este tema específicamente, ¿cómo tú crees qué acciones, mejor dicho, deberíamos tomar para proteger todos los ecosistemas del turista? Lamentablemente, porque hay turistas buenos y hay turistas dañinos, ¿no? Los que dejan basura, elementos punzocortantes en las playas, etcétera. ¿Qué medidas y precauciones podemos tomar en contra de este tipo de personas? Esta pregunta, pues básicamente lo más importante en este caso es educación, o sea, lo que yo me llevo a esa área, o sea, lo que yo estoy utilizando, tener la precaución entonces de no pensar de que allí me tienen que dejar un zafacón para yo poder deshacerme de todo esto que sobra, ¿verdad? De todo por decirlo así, de desperdicio, sino que entonces tener la precaución de llevar las bolsas para entonces uno recoger y dejar esa área limpia, y no solamente el área donde yo estaba, recoger si hay algo más, entonces también tener esa disciplina de recogerla. Así que yo creo que sí, o sea, podemos ir a la playa y posiblemente todavía sigue siendo a nivel de familia, ¿verdad?, de una familia que no tiene grandes recursos, tal vez una de las actividades de familia, de verdad, de visita, de quality time más baratas que uno puede realizar, ¿verdad? Como hacía antes, ¿verdad? Llevar ese caldero de arroz con pollo y llevar, qué sé yo, 2 pollos, pan, refresco, y entonces pasarla chévere en estas áreas. Así que sí, yo creo que sigue siendo una de las alternativas, ¿verdad?, para compartir a nivel de familia o a nivel de amistades, ¿verdad?, que todavía podemos utilizar y que puede resultar relativamente económica, o sea, desde el punto de vista de gastos, ¿sabes? No pagas nada. No, básicamente nada. La gasolina, pues, y lo que uno puede invertir, eso debe salir mucho más barato que ir al cine o salir a comer a algún sitio. Definitivamente. O sea, desde el punto de vista de entretenimiento, sí, debe ser relativamente, ¿verdad?, barato. Lo que tenemos que hacer es cuidarlos y ya. Sí, no hay más sí. nada. Cuidar ese entorno y ya. Y fíjate, volviendo al ámbito investigativo, una pregunta que me generó curiosidad, la tenía aquí anotada. Cuando se descubre una nueva especie, ustedes están ahí en el sumergible o ya sea con los trajes de buceo o como sea, cuando ustedes se percatan que frente a ustedes hay una nueva especie, ¿cuál es el protocolo? Tu pregunta es interesante. Pues básicamente se recoge ese organismo, se pasa por una clave taxonómica, ¿verdad?, para ver si entonces realmente es una especie nueva, y entonces se somete, ¿verdad?, se procede. Yo nunca he hecho eso, ¿verdad?, porque la área mía es más biogeoquímica, de lo que recuerdo cómo es el proceso. Se somete a algún museo, a una colección como un organismo tipo,
Y entonces, y es un proceso arduo, como tengo entendido que no es un proceso sencillo como tal. Antes se hacía todo desde el punto de vista morfológico, ¿verdad? Diferencia entre una especie y otra. Pero ahora tenemos ya la parte molecular y ese componente molecular también ha sido, ¿verdad? Desde el punto de vista de técnica de adelanto científico, uno bien importante porque se han encontrado organismos que son básicamente idénticos y se conocen que son especies totalmente distintas, ¿verdad? Desde el punto de vista molecular, y lo contrario también ha sucedido. Organismos que son totalmente diferentes y cuando se hacen las pruebas moleculares, ¿verdad? Se encuentra que, o sea, morfológicamente son iguales, son distintos, pero es la misma cosa. Así que una de las, ¿verdad? De esos adelantos en el área de biología molecular, ¿verdad? Eso ha sido ¿verdad? Un componente importantísimo, ¿verdad? Para describir nuevas especies y utilizando ese criterio, ¿verdad? Molecular como tal. Fíjate, me genera curiosidad, cuando tratamos con este espécimen, se busca hacerle, o sea, se procura la salud del animal o simplemente se procede sin importar qué, por así decirlo. Es bien interesante porque es que durante mucho tiempo estos naturalistas eran personas, ¿verdad?, que sentían cierto nivel de, ¿cómo te puedo decir? O sea, de ese componente de coleccionar, de recoger y de almacenar. Y hay casos, ¿verdad?, documentados de que ese proceso de estar tratando de buscar y estas especies, ¿verdad?, han hecho mella en esas poblaciones. De hecho, algunos de ellos le han hecho un daño porque eran organismos que eran relativamente raros, no eran comunes, no había muchos de esos individuos en las poblaciones, y al llevar a cabo esas prácticas, ¿verdad?, durante mucho tiempo, pues entonces causó problemas en las poblaciones y básicamente han desaparecido, o la introducción, ¿verdad?, en algunos casos de otros organismos como especies, ¿verdad?, invasoras, como también dicen. Hay gente que ese término no le gusta, ¿verdad?, pero que pues básicamente han causado disloques, ¿verdad?, se han estado alimentando, ¿verdad?, principalmente animales, y han disminuido esas poblaciones grandemente como tal. Sí, que ha sido un proceso que ha evolucionado con el paso del tiempo. Sí, como todo, seguro. Te lo pregunto porque me generó mucha curiosidad, porque no es lo mismo lo que uno ve en la ciencia ficción, no, que lo ven, lo capturan, es como que yo digo, no podía ser así. No, es un proceso más, o sea, antes el proceso para identificar una especie nueva, es un proceso riguroso, o sea, eso no es, o sea, uno tiene que estar bastante seguro o segura de que esta cosa es algo totalmente nuevo, y es todo un protocolo para entonces poder darle identificarlo como una especie nueva, ¿no? Y te pregunto, cuando estamos frente, ¿verdad?, a un organismo, independientemente resulte un peligro o no, ¿qué precauciones se toman, precauciones básicas, universales, al interactuar con ese animal? Es que depende del tipo de organismo. Porque no, o sea, yo no diría que hay un protocolo estándar para bregar con cada uno de ellos, ¿verdad? Está eso de entender, o sea, con qué tipo de organismo nosotros estamos trabajando. O sea, si estamos bregando con un nidario, en el caso de una medusa, debemos de partir del supuesto de que tienen una célula urticante, ¿verdad?, y que debemos de manejarla de cierta forma. O si hay otro organismo que no estamos muy claros, ¿verdad?, a qué grupo pertenece y tiene estas estructuras gelatinosas como tal, pues entonces debemos de sospechar, mira, esto debe ser algún grupo, ¿verdad?, de nidario, y debemos de, ¿verdad?, manejarlo con prudencia como tal. Así que, ¿verdad?, la gente que maneja serpientes, pues tienen sus técnicas. Las personas que manejan con diferentes otros organismos, ¿verdad?, dependiendo de cuán pueda ser su nivel de peligrosidad al manejarlo, ¿verdad? Por ejemplo, un cangrejo fuera de, ¿verdad?, uno lo maneja de forma inadecuada y entonces con las quelas, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos la boca o la palanca, lo muerdan a uno.
ese problema es de uno, ¿verdad? Sí, de uno ya como... En ese proceso de manejo. Pero, por ejemplo, en el caso del pez león, que nosotros estamos trabajando, estamos haciendo, algunos de los estudiantes antes están trabajando con ellos, una de las cosas es entender rápidamente que si uno sufre, pues, ¿verdad?, un pinchazo con alguna de las espinas, pues entonces uno debe tener usar el protocolo, ¿verdad?, de aumentar la temperatura, echar agua caliente, o tener los pads, ¿verdad?, estos que utilizan para calentarse las manos, para entonces rápidamente calentar el área, ¿verdad?, para tratar de naturalizar esas proteínas y entonces tratar de que ese veneno se active, por decirlo así, ¿verdad?, mucho más, y la reacción sea más intensa de la que tiene que ser. Así que cuando nuestros estudiantes van al campo, ¿verdad?, ellos tienen que conocer ese protocolo, mira, de que si ocurre esto, claro, antes de eso, saber cómo manejar el organismo para evitar cualquier interacción con ellos, ¿verdad?, y ser picado. Uh-huh. Y si uno es picado, pues entonces, pues, ¿cuál es el protocolo que entonces uno va a utilizar para...? Sí, cada organismo tiene su protocolo. Sí, o sea, sí, uno debe de conocer, tener un conocimiento sobre las destrezas o qué es lo que uno debe de hacer en caso de que uno esté manejando estos organismos de la forma que sea, como tal. Y obviamente entiendo que hay equipos de protección. Sí, por ejemplo, vamos a ir en el caso del pez león. Si hay unos reservorios, ¿verdad?, que se llaman zookeepers, que se utilizan en donde básicamente uno introduce el pez león sin tocarlo y uno sigue en el proceso, ¿verdad?, de seguir pescando como tal, principalmente con los Hawaiian Slim, y los va almacenando ahí, y luego entonces cuando uno va a llevarlo, uno lo lleva a la embarcación, ¿verdad?, y existe todo ese proceso, ¿verdad?, de tener cuidado en el manejo del organismo, ¿verdad?, y evitar entonces contacto directo con ellos. Como tal. Fíjate, y ahora preguntándote a ti un poquito más de manera directa, en base a tu experiencia, ¿cómo tú crees, o mejor dicho, en qué posición se encuentra ahora mismo la biología marina respecto a otras disciplinas de estudio o enfoque científico? Pues yo entiendo que estamos en un momento a la alza. Nosotros ahora mismo, con todos los problemas que tenemos con el cambio climático relacionados al calentamiento global, todas las interacciones que están sucediendo desde el punto de vista de cambio de pH en el ambiente marino, de agua extremadamente caliente, todo esto relacionado también a blancamiento de corales. No solamente eso, o sea, la reducción de pH en el ambiente marino, cómo está afectando la calcificación de todos estos pequeños estadios larvales de especies que son importantes desde el punto de vista económico o que tienen su importancia a nivel de los arrecifes, ¿verdad?, hasta los mismos corales, cuando son pequeñitos y comienzan a formar ese pequeño pólipo. Uh-huh. O sea que tenemos todavía hay un campo fértil, ¿verdad?, de todo esto que está sucediendo, todos estos cambios, y que tenemos que documentarlo. Así que nosotros tenemos estudiantes que los encontramos en diferentes agencias federales y estatales, ¿verdad?, en agencias trabajando, egresados de esta área. Y nosotros, al ser una isla, ¿verdad?, ese componente tiene que mantenerse, o sea, tiene que ser una de las prioridades, ¿verdad?, el estudio del ambiente marino, por todo, ¿verdad?, todos los cambios que están ocurriendo desde el punto de vista de contaminación, ¿verdad?, todos estos procesos a nivel global que nos van a estar impactando directamente a nosotros. Otro de los componentes también es no tenemos ni nos queda mucho espacio desde el punto de vista de cultivo. Cómo nosotros manejamos nuestras aguas, evitamos la contaminación del ambiente marino, cómo podemos entonces utilizar estas áreas para hacer cultivos, ¿verdad?, cultivos de maricultura o maricultivos también, para proveer alimento para la población. O sea que ya no nos queda mucho espacio, el agua que nos queda tampoco no es
estamos ya teniendo problemas, ¿verdad? Sí, agua potable. Ahora lo que estamos viendo es lo que pasó en el Sahara hace pocas semanas, ¿verdad? Todos estos aguaceros, esta acumulación de agua, ¿verdad? Increíble. Impredecible. Sí, y entonces esto va a moverse, o lo vamos a estar viendo durante décadas futuras. Esa agua que faltó en este sitio, que cayó en este sitio, va a haber un déficit en algún otro lugar del planeta. O sea que estamos viendo que estamos causando un cambio, y un cambio acelerado y rápido. O sea, desde el punto de vista de agua que está cayendo en grandes cantidades en unos sitios, en unos momentos que no eran los usuales que ocurrieran, con lo que pasó allá y lo que está pasando en el Amazonas ahora, que entonces tenemos unas sequías brutales también allí. O sea, ¿eso existe alguna relación? De verdad que no sé. Pero o sea, son componentes que necesitamos estudiar. Acá, como nosotros tenemos estos cursos de oceanografía, o sea, le damos énfasis a que los estudiantes entiendan, o sea, que hay una conectividad entre la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera, la biosfera, la crisósfera. No sé si mencioné la hidrósfera, ¿verdad? Así que todas existe una conexión, ¿verdad?, de energía y de materiales que están circulando, y que entonces nosotros estamos afectando, ¿verdad?, ese presupuesto de energía, ¿verdad?, de calor en el planeta, ¿verdad? Y que entonces esto repercute, ¿verdad?, en todos los demás procesos, como tal, o sea, derretimiento, ¿verdad?, del hielo. De las capas de hielo, sí. De las capas de hielo. Eso va a tener una consecuencia de que vamos a tener las aguas superficiales del océano con una mayor cantidad de agua dulce, ¿verdad? Las salinidades van a disminuir. Agua que, ¿dónde va a estar ubicada? Se va a evaporar. ¿Qué va a pasar con esa agua? Estas altas temperaturas, ¿cómo van a estar afectando los organismos o los cultivos? O la cantidad de agua que va a llegar a esos cultivos, afectando la cantidad de alimento que va a estar disponible. Y con eso, pues, todos los reollos que van a estar relacionados a la economía como tal, porque eso se va a trascender ahí, y problemas entonces entre naciones, ¿verdad? Problemas políticos, como tal. Ok. Y fíjate, ya tocando uno de los últimos puntos que tenemos para hoy, ¿cómo tú crees que repercuta la inteligencia artificial en este campo? Ay, de verdad que ahí, a mí se me está haciendo bien difícil, porque ese es el tema que ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. De verdad que no tengo, o sea, yo desde el punto de vista de posiblemente de trabajar, de ayudar con algunos modelos, ¿verdad?, de información, de procesos que están ocurriendo, yo entiendo que es muy posible que pueda ayudar, pero realmente yo me he mantenido bastante fuera de ese componente de inteligencia artificial como tal. ¿Y crees, ya que lo ves como algo positivo, tú crees que de hecho pueda acelerar este campo, esta disciplina de estudio? Ay, Dios, es que como realmente el tema, ¿cómo te podría decir? A mí me causa un poquito de rollo. Okay. Sí. Porque, o sea, podemos tener la inteligencia artificial, pero si los que están utilizando tienen una brutalidad natural, sí, claro. Pues yo no sé qué pueda salir de eso. No, te entiendo, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es verdad lo que tú mencionas, o sea, la inteligencia artificial le da poder al idiota. Así que sí, ahí ese componente no, como esas externalidades, estas cosas que no tomamos en consideración, pues yo de verdad no tengo idea de cómo te generan preocupación. Sí. Pues nada, Patrick, eso es todo por pues chévere, pues nada. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Espero que te haya gustado participar. Sí, seguro, cero. No sé si tienes, antes de irnos, alguna recomendación para mí como tal, respecto a lo que sea. Pues de verdad, sí, no tengo así ninguna que me venga así de momento. Y por último, una reflexión final que tengas para la audiencia relacionada al tema o a cualquier otro tema. Ok, pues fíjate, es bien interesante. Hay una señora que escribió un libro en los años 60, en el 62, que se llamaba Rachel Carson.
que ella planteaba, ¿verdad?, la conectividad. Y en aquel momento, de hecho, está considerada una de las primeras ambientalistas, ¿verdad?, a nivel mundial. Así que ella habló se llamaba el libro Silent Spring. Y se llamaba así por la relación de las aves, ¿verdad?, que durante la primavera no se escuchaba, ocurría una reducción en el canto de las aves. Y ella básicamente expuso todas estas compañías que manufacturaban agroquímicos, específicamente más bien el DDT. Okay. Y los daños que hacía esta sustancia, ¿verdad?, este insecticida, para controlar plagas en los cultivos. Y que entonces estos insecticidas, ¿verdad?, causaban problemas en muchos de los organismos, principalmente en estas aves, porque causaban problemas en la deposición de carbonato de calcio, ¿verdad?, el cascarón de los huevos. Okay. Y no fue hasta un poco de años después que pues allá le cayeron arriba y le dieron bien duro, ¿verdad?, todas estas compañías, porque no había nada, no se veía la conectividad. Y luego se descubre que sí la había, que no es hasta que en Estados Unidos se presenta esa conexión con lo que estaba pasando con el símbolo, el emblema, ¿verdad?, de Estados Unidos, que es la águila calva, de que se notaba que ocurrió un proceso de bioacumulación y biomagnificación, y que en los águilas calvas, cuando iban ¿verdad?, estaban en ese momento de reproducción, se les hacía bien difícil a ellos producir huevos viables, desde el punto de vista en que esos huevos, cuando la hembra estaban empollando los huevos, se rompían porque las cáscaras eran muy finas, muy frágiles. Y entonces no es hasta que se ponen a mess around con el símbolo de los Estados Unidos, y que se sospechaba que iban a ocurrir problemas con el águila calva, ¿verdad?, mantener las poblaciones, porque estaba ocurriendo eso, es que entonces toman injerencia a las agencias federales de ver qué era lo que estaba pasando, y evidentemente encuentran el culpable en el DDT. Así que evitaba, interfería con esa deposición de carbonato de calcio. Y luego entonces las compañías, luego de atacarla a ella fuertemente, es que se pasa una ley prohibiendo la producción de DDT, o más bien las compañías lo seguían produciendo, pero no lo podían vender en Estados Unidos. Así que pues esto es una historia, ¿verdad?, de cómo no es hasta que se pone, ¿verdad?, un patrimonio nacional, un símbolo nacional, que entonces que se toman las acciones para protegerlo, pero entonces vemos las consecuencias, ¿verdad?, de lo que se está haciendo. Muchas veces, lamentablemente, cuando es demasiado tarde. Sí, pero nada, tomaron las acciones, y lo mismo pasó, ¿verdad?, con el pelicano pardo, porque sufrió también de un componente principal, ¿verdad? Las poblaciones pues no se reducían, porque simple y llanamente los huevos, ¿verdad?, se muy frágiles. Sí, seguro. Frágil. Pues nada, padre, ha sido un placer. Pues chévere. Pues buenas tardes. Pues con esto nos despedimos, mi gente. Ha sido un placer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Sin nada más que decir, su anfitrión se despide. Gracias. Adiós.